¡Lárgate de aquí, sucio mendigo! No perteneces a este lugar. Tú no sabes con quién hablas y pronto lo descubrirás. Las luces de la ciudad centellaban como joyas bajo la noche clara. En el distrito más exclusivo, los automóviles de lujo se alineaban frente a un hotel de 5 estrellas que esa noche celebraba el evento social más esperado del año. Era la fiesta de compromiso del hijo del magnate más poderoso de la región. Políticos, empresarios, artistas y herederos de grandes fortunas se mezclaban entre copas de champán y trajes diseñados por las casas de moda más prestigiosas del mundo. Los camareros, vestidos con guantes blancos, se movían con precisión coreográfica, sirviendo canapés de caviar, foie gras y langosta. El salón resplandecía. Lámparas de araña colgaban del techo como cascadas de cristal, iluminando las mesas cubiertas de manteles de seda, adornadas con centros de flores exóticas. Era un escenario que exudaba poder y ostentación. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que aquel banquete quedaría marcado por un episodio que destrozaría todas las apariencias y sacudiría los cimientos de esa arrogante élite. A las puertas del salón, los guardias de seguridad revisaban con atención la lista de invitados. De repente, un murmullo inquieto recorrió la entrada. Entre los invitados perfumados y resplandecientes, apareció una figura que desentonado por completo. Un anciano harapiento, con la ropa raída y un bastón desgastado que apenas sostenía su paso. Sus zapatos estaban tan gastados que parecían a punto de desintegrarse con cada movimiento. A su lado, una joven de rostro dulce y ojos profundos caminaba tomada de su brazo. Ella no llevaba un vestido de diseñador, sino uno sencillo, de segunda mano, cuidadosamente planchado aunque ya gastado por el tiempo. Sus cabellos estaban recogidos de manera modesta y en su cuello colgaba un pequeño colgante que brillaba débilmente, recuerdo de tiempos mejores. El contraste fue brutal. Los murmullos se convirtieron en cuchicheos y risitas burlonas. ¿Quién los dejó entrar?, susurró una mujer con un collar de diamantes llevándose la mano al pecho como si hubiera visto algo indecente. Seguro vinieron a pedir sobras, rió un joven trajeado sosteniendo su copa de champán. Esto es ridículo. ¿Qué hace esa gente en un evento como este?, añadió otra voz con desprecio. El guardia más cercano se acercó con el ceño fruncido. Señor, este es un evento privado. No están en la lista. Les pido amablemente que se retiren. El anciano levantó la vista. Sus ojos, aunque hundidos y cubiertos por arrugas, tenían un brillo extraño, sereno pero firme, como si escondieran siglos de experiencias que nadie en ese salón sería capaz de comprender. Su voz sonó grave, pausada, con un matiz que provocó un silencio incómodo. Estoy seguro de que el anfitrión no tendrá inconveniente en recibirme. Los invitados soltaron carcajadas. El absurdo de aquella frase era para ellos hilarante. ¿Cómo un mendigo podía atreverse a sugerir que un magnate multimillonario lo recibiría? Era tan ridículo que el hijo del anfitrión, un joven arrogante de mirada altiva, no pudo contenerse. Avanzó hacia el anciano con paso firme, rodeado de amigos que reían a carcajadas. ¿Sabes dónde estás, viejo?, le escupió con tono sarcástico. Esto no es un albergue ni un comedor de caridad. Es un banquete para personas que valen la pena, para los que importan. Las palabras resonaron como látigos. La joven apretó la mano de su padre, conteniendo las lágrimas. Sus mejillas ardían de vergüenza y rabia, pero no quería darles el placer de verla llorar. El anciano, en cambio, permaneció imperturbable. Sus labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. Toda persona importa, muchacho, hasta la más humilde. Y esta noche, tú aprenderás esa lección, quieras o no. El silencio que siguió a esa frase resultó inquietante. Nadie entendió del todo por qué esas palabras parecían tener tanto peso. Pero el hijo del anfitrión reaccionó con una carcajada despectiva. ¿Aprender de ti? Un viejo muerto de hambre.
y sin pensarlo 2 veces, lo empujó con violencia. El anciano cayó al suelo con estrépito, mientras la multitud estallaba en exclamaciones fingidas de sorpresa. Algunos se tapaban la boca como si la agresión los hubiera escandalizado, pero en sus ojos brillaba el morbo. Otros reían abiertamente, disfrutando del espectáculo. La joven soltó un grito ahogado. ¡Basta! ¡No lo toques! Corrió a ayudar a su padre, levantándolo con esfuerzo. El anciano, con una calma inexplicable, se incorporó lentamente, sacudiéndose el polvo de la ropa. Su dignidad contrastaba de manera brutal con el lujo ostentoso que lo rodeaba. El joven arrogante, convencido de que había humillado por completo al anciano, levantó la voz. «Váyanse antes de que los echen a patadas. No mancharán esta fiesta con su miseria». Pero entonces ocurrió algo que nadie esperaba. El anciano, aún con la mirada fija en su agresor, habló con una firmeza que heló la sangre de todos los presentes. El silencio se fue. Esta noche, la verdad saldrá a la luz, y ustedes desearán no haberme menospreciado. El salón entero contuvo el aire. Lo que vendría después cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. El salón todavía estaba envuelto en un silencio denso, como si el tiempo se hubiese detenido tras aquellas palabras del anciano. Algunos invitados, incómodos, comenzaron a murmurar de nuevo, intentando restarle importancia al episodio, como si fuese solo una anécdota desagradable en una velada que debía continuar con lujo y frivolidad. Sin embargo, en el fondo de cada mirada persistía una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Quién era ese viejo para atreverse a desafiar con tanta serenidad al hijo del anfitrión? La joven, con el rostro enrojecido, sostenía el brazo de su padre. Aunque sus manos temblaban, su voz brotó con una valentía que contrastaba con su aspecto humilde. «Mi padre no merece ser tratado así. No importa cómo se vista ni qué lleve en los bolsillos. Tiene más dignidad que todos los que se ríen aquí dentro». La frase cayó como un jarro de agua helada. Los presentes se miraron entre sí con una mezcla de sorpresa e indignación. Una mujer con un vestido de lentejuelas doradas murmuró en voz alta, lo suficiente para que todos escucharan. ¡Qué descaro! Hablar de dignidad en un lugar como este. ¿Acaso creen que con palabras bonitas se compra el respeto? El joven heredero, aún con la sonrisa torcida, aprovechó el comentario para avivar la burla. ¿Oíste eso, padre? ¿Esta muchacha nos quiere dar lecciones de moral? ¿No es gracioso? El magnate anfitrión, con el ceño fruncido, se limitó a observar al anciano en silencio. Algo en sus facciones revelaba incomodidad, como si intentara recordar un rostro que en algún momento de su vida había cruzado su camino. Pero antes de que pudiera decir algo, un grupo de invitados jóvenes se adelantó, ansiosos por unirse al espectáculo. «Viejo», dijo uno de ellos agitando su copa de vino, «si de verdad crees que mereces estar aquí, muéstranos tu invitación. ¿Dónde está? ¿En tus harapos?» Las risas estallaron de nuevo. «O quizá la lleve en el bolsillo roto de ese saco. A lo mejor la escribió con carbón en un cartón», añadió otro, provocando carcajadas. La joven respiró hondo, intentando contener las lágrimas. Había pasado toda su vida viendo cómo la gente despreciaba a su padre, pero nunca frente a una multitud tan cruel. Lo miró, esperando verlo derrumbarse, pero el anciano permanecía erguido, imperturbable, con la mirada fija en los jóvenes como si no fuesen más que niños jugando a sentirse poderosos. De pronto, el mayordomo principal, un hombre de avanzada edad y porte distinguido, se acercó con paso firme. Había servido a la familia anfitriona durante décadas y conocía bien la dinámica de esas reuniones. Con voz grave, intentó restaurar el orden. «Señores, por favor, este es un evento importante. No conviene convertirlo en un circo». Pero sus palabras fueron inútiles.
El hijo del magnate, envalentonado por la risa de sus amigos, dio un paso adelante. «No te preocupes, Harold», le dijo al mayordomo. «Este viejo se irá por su propio pie, o tendremos que sacarlo a empujones». El anciano clavó sus ojos en el muchacho y luego los desvió hacia el anfitrión. Había en esa mirada un brillo que incomodó a más de uno. Era como si aquel hombre conociera secretos que ninguno de los presentes podía imaginar. La joven, incapaz de seguir soportando el escarnio, decidió hablar con franqueza. «Nosotros no vinimos aquí para mendigar nada. Entramos porque esta noche debía salir la verdad. Y aunque todos ustedes nos desprecien, pronto entenderán por qué estamos aquí». Las carcajadas estallaron con más fuerza. «¡La verdad!», exclamó un hombre obeso con un puro en la mano. «Siempre lo mismo con los pobres. Creen que la verdad es suficiente. Pero aquí lo único que importa es el dinero, niña. Y eso es algo que jamás tendrán». La muchacha lo miró con ojos ardientes. Sus labios temblaban. Pero antes de contestar, su padre apoyó suavemente una mano en su hombro. «Hija», dijo con calma, «no gastes tu fuerza en quienes no saben escuchar. Su arrogancia es su mayor debilidad». Aquella frase, dicha con una serenidad casi solemne, hizo que varios asistentes fruncieran el ceño. ¿Quién era ese viejo para hablar con tanta autoridad, como si dictara una sentencia? El mayordomo, que hasta entonces había guardado cierta distancia, lo miró con atención. En su rostro apareció un destello de reconocimiento, pero enseguida lo disimuló, temiendo equivocarse. Mientras tanto, los invitados continuaban arremetiendo con burlas. Una joven heredera comentó en voz alta: «Miren la medallita barata que lleva ella en el cuello. Seguramente la encontraron en la basura». Otro agregó: «Ese bastón parece recogido de un contenedor. Hasta el perro de mi casa tiene uno mejor». Las risas resonaron en todo el salón, pero la joven, en lugar de hundirse, se aferró con más fuerza a su padre. Por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que la calma de él no era resignación, sino una seguridad misteriosa. El anciano, alzando la voz lo suficiente para ser escuchado por todos, pronunció unas palabras que helaron la sangre de la multitud. «No se equivoquen. Ustedes creen que tienen poder, pero en realidad solo poseen espejismos. El verdadero poder no se exhibe con trajes caros ni con copas de cristal. El verdadero poder está en las manos de quien sabe esperar. Y esta noche lo verán con sus propios ojos». Un murmullo recorrió la sala. El anfitrión, cada vez más inquieto, se acercó unos pasos. Su mirada, entre la confusión y el desconcierto, se fijó en aquel anciano como si quisiera arrancarle el secreto de la piel. Algo en su voz le resultaba demasiado familiar, como un eco de otro tiempo. El hijo, sin embargo, rompió el momento con un grito cargado de desprecio. «¡Basta de tonterías! Si no salen de inmediato, les aseguro que se arrepentirán». La tensión estaba en su punto más alto. Los invitados esperaban un desenlace inmediato, como si asistieran a una obra de teatro inesperada. Y aunque nadie lo sabía aún, aquella solo era la antesala de una revelación que cambiaría el rumbo de todos los presentes. El silencio que siguió al grito del joven heredero fue interrumpido por un sonido metálico. El anciano, con movimientos lentos pero firmes, apoyó su bastón contra el suelo de mármol. El eco retumbó en el salón como un tambor lejano, haciendo que algunos asistentes se estremecieran. Nadie entendía cómo aquel hombre podía sostener tanta calma frente a una marea de desprecio. De pronto, ocurrió algo que nadie esperaba. Una de las enormes lámparas de cristal que colgaban del techo comenzó a oscilar suavemente, como movida por una corriente invisible. Los invitados levantaron la vista, confundidos. El murmullo creció. «¿Qué está pasando?», susurró alguien.
¿Un temblor?, preguntó otra voz. El mayordomo, preocupado, dio instrucciones rápidas a un par de empleados para asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero mientras ellos corrían hacia la parte trasera, el anciano permanecía inmóvil con la mirada clavada en el hijo del magnate. El muchacho, irritado por la distracción, alzó la voz otra vez. «¡No me miren a mí!», exclamó. «¡Saquen a este viejo de inmediato!». 2 guardias de seguridad se adelantaron, dispuestos a obedecer. Sin embargo, en ese instante ocurrió la verdadera conmoción. El anciano metió la mano en el interior de su viejo saco y sacó un sobre amarillento, sellado con un emblema dorado que relucía bajo las luces. Al verlo, el anfitrión palideció. Sus labios se abrieron ligeramente, como si hubiese visto un fantasma. «Ese sello», murmuró, incapaz de contenerse. Los guardias se detuvieron a medio camino, confundidos. Nadie entendía qué podía tener de especial un simple sobre. Pero el anfitrión sí lo sabía. Aquel símbolo era el mismo que solo algunos hombres en el mundo podían usar. Era el emblema de un consorcio internacional, un círculo de poderosos que manejaban fortunas inimaginables y cuyas decisiones habían cambiado el rumbo de países enteros. El hijo, ajeno a la magnitud del descubrimiento, soltó una carcajada burlona. «¿Eso es lo que traes? ¿Un papel viejo? Dios mío, esto es ridículo». La hija del anciano, en cambio, observaba a su padre con asombro. Ella nunca había visto ese sobre. ¿Por qué lo había guardado tanto tiempo? ¿Y por qué lo mostraba justo en ese instante? El anciano rompió el sello con calma y desplegó el documento ante los presentes. Era una carta escrita a mano, con tinta oscura, y llevaba varias firmas estampadas al final. El mayordomo, al verlas, se llevó una mano al pecho, como si el aire le faltara. «¡No puede ser!», susurró con voz entrecortada. «Esas rúbricas son de los fundadores». El anfitrión dio un paso adelante, visiblemente alterado. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó con un tono que mezclaba miedo y furia. El anciano levantó la vista y respondió con una serenidad helada. Lo recibí de ellos mismos hace más de 30 años, cuando todavía confiaban en ti. El murmullo se transformó en un rugido de voces. Los invitados, incapaces de comprender, se arremolinaban unos contra otros. Un periodista infiltrado, que había sido invitado como acompañante de una sociality, sacó discretamente su teléfono para grabar. La noticia que podía salir de allí valía más que cualquier portada. El hijo del magnate, irritado por no ser el centro de atención, gritó: «¡Basta de juegos! ¡Guardias, saquen a este farsante!». Pero los guardias, inseguros, miraron al anfitrión. El hombre, con el rostro desencajado, no podía pronunciar una orden. El simple hecho de que aquel documento existiera significaba que todo lo que había construido podía venirse abajo en segundos. Fue entonces cuando el anciano pronunció las palabras que lo cambiaron todo. «Ustedes me ven como un mendigo, pero la verdad es que en este lugar no hay nadie más rico que yo. Solo que aprendí a ocultar mi riqueza, porque la verdadera fortuna no está en mostrarla, sino en saber cuándo revelarla». Un silencio sepulcral envolvió el salón. La joven hija, atónita, miró a su padre con lágrimas en los ojos. Nunca imaginó que detrás de aquellos harapos se escondiera una historia tan poderosa. De repente, uno de los jóvenes invitados, incrédulo, se adelantó y arrebató el documento de las manos del anciano. «Veamos si esto es verdad», exclamó, desplegándolo torpemente. Pero apenas leyó las primeras líneas, su rostro cambió. La seguridad desapareció de sus facciones, reemplazada por un temblor nervioso. Es auténtico», balbució.
Habla de cuentas, de propiedades, de sociedades en paraísos fiscales. Todo está aquí. Los murmullos se convirtieron en caos. Algunos invitados sacaron sus teléfonos para tomar fotos, otros exigían explicaciones al anfitrión. El hijo del magnate, desesperado, intentó arrebatarle el papel al joven que lo sostenía, pero el anciano levantó su bastón con firmeza y lo detuvo. «No es tuyo», sentenció con voz grave, «y pronto todos entenderán la verdad de tu familia». El anfitrión, sudoroso, por fin encontró fuerzas para hablar. Tú eras uno de nosotros, pero desapareciste. Pensé que habías muerto». El anciano sonrió levemente, sin rastro de odio en sus ojos. «Morí para el mundo de la avaricia, pero nunca dejé de observar. Y ahora he vuelto, no por venganza, sino por justicia». La joven lo miró con una mezcla de orgullo y desconcierto. Las piezas del rompecabezas de su vida empezaban a encajar. Las ausencias inexplicables, los silencios, los objetos antiguos que su padre guardaba con tanto cuidado. El salón entero era un hervidero. Lo que comenzó como una burla a un supuesto mendigo se había transformado en un terremoto que amenazaba con derrumbar reputaciones, fortunas y alianzas. Y lo más inquietante es que el anciano aún no había revelado todo. El salón, aún conmocionado por la revelación del documento, parecía un mar agitado. Las conversaciones se superponían. Los murmullos corrían como ráfagas de viento y los rostros de los invitados oscilaban entre el desconcierto y el temor. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El anciano, apoyado en su bastón, se mantenía erguido en medio de la tormenta. A su lado, su hija lo miraba con un respeto renovado, aunque también con miedo. Intuía que la tempestad apenas comenzaba. El anfitrión, con el rostro perlado de sudor, se recompuso lentamente. Sabía que estaba en juego su reputación, y más aún, su imperio. Dio un paso al frente y, con una voz forzada, lanzó su ataque. «Todo esto es una farsa», exclamó. «Ese papel es falso, un montaje burdo para engañar a gente ingenua». Algunos invitados asintieron, buscando recuperar una sensación de normalidad. Nadie quería aceptar que un mendigo pudiera tener tanto poder escondido. El hijo del magnate, envalentonado por las palabras de su padre, arremetió con aún más violencia. ¿De verdad vamos a creer que este viejo andrajoso, que huele a pobreza y miseria, puede estar relacionado con los grandes fundadores? Por favor, este sujeto no es más que un impostor que se coló en nuestra fiesta para mendigar lástima. Las palabras cayeron como piedras. La joven hija del anciano apretó los puños conteniendo las lágrimas. Quiso defenderlo, pero él le sostuvo la mano suavemente, indicándole que esperara. El anfitrión, viendo que recuperaba terreno, sonrió con malicia. «¿Y saben qué es lo más ridículo?», dijo, alzando la voz para todos. «Que cualquiera puede falsificar firmas. ¿Quién nos garantiza que esas rúbricas son auténticas? Nadie». Se volvió hacia el anciano con un gesto de superioridad. «Y si realmente tuvieras el poder que dices, no habrías llegado aquí vestido como un mendigo. No engañas a nadie». El público comenzó a dividirse. Algunos murmuraban que tal vez el documento era real, pero otros, más influidos por el peso del anfitrión, se inclinaban a creer en la versión oficial, que todo era un engaño. El hijo del magnate, buscando humillar aún más, avanzó hacia la hija del anciano. «¿Y tú?», preguntó con un tono venenoso. «¿Te sientes orgullosa de tu padre? ¿No te da vergüenza estar de pie junto a un estafador?». Ella lo miró con valentía, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. «No me avergüenzo de él», respondió en voz baja pero firme. El joven rió a carcajadas. «Claro que no, porque también estás loca si crees que alguien aquí te aceptará después de esta farsa. Ningún hombre decente se acercará jamás a ti, ni en esta ciudad, ni en ninguna otra». Las mujeres presentes se miraron unas a otras, algunas con compasión, otras con crueldad disfrazada de indiferencia.
La crueldad del comentario resonó como un látigo. El mayordomo intentó intervenir, pero el anfitrión lo calló con un gesto brusco. «¡Basta!», ordenó. «Este espectáculo debe terminar ahora mismo». Se dirigió a los guardias. «Saquen a este hombre y a su hija. Que no vuelvan a poner un pie en este lugar». Los guardias, esta vez obedientes, comenzaron a caminar hacia el anciano. La multitud observaba, dividida entre la incomodidad y el morbo. Nadie movía un dedo para detener la injusticia. El anciano cerró los ojos un instante. Su hija, aterrorizada, se aferró a su brazo. «Padre, ¿qué vamos a hacer?», susurró. Él abrió los ojos lentamente y, con una calma que desafiaba la violencia de la situación, respondió: «A veces, hija mía, es necesario que el enemigo crea que ha ganado, para mostrarle después cuánto se equivoca». Los guardias lo sujetaron del brazo, intentando arrastrarlo hacia la salida. El público observaba en silencio, como testigo mudo de un acto de humillación. El anfitrión se cruzó de brazos, satisfecho. Creía haber recuperado el control. Pero lo que no sabía era que en ese mismo instante, el documento que el joven invitado había leído aún seguía circulando discretamente entre manos curiosas. Varios invitados ya habían tomado fotos con sus teléfonos y las estaban enviando a contactos externos. La noticia se expandía como fuego en un bosque seco, aunque nadie en el salón lo notaba todavía. El hijo del magnate, en un último intento por ridiculizar, gritó hacia la multitud: «Aprendan todos, este es el destino de los que intentan engañar a nuestra clase. No importa lo que digan, jamás podrán ser como nosotros». Una carcajada colectiva, más forzada que sincera, recorrió el salón. Era la risa de quienes necesitaban alinearse con el poder para no convertirse en víctimas. El anciano, empujado hacia la puerta, levantó su bastón y lo apoyó con fuerza en el suelo una vez más. El sonido retumbó en el mármol, más fuerte que antes. Varios invitados se sobresaltaron sin saber por qué aquel simple gesto les helaba la sangre. El anciano miró a su alrededor, recorriendo cada rostro, y dijo con voz profunda: «Pueden echarme hoy, pueden humillarme frente a todos ustedes, pero recuerden mis palabras. La verdad no necesita permiso para salir a la luz, y cuando lo haga, ninguno de los que hoy se burlan quedará en pie». El silencio fue absoluto. Incluso los guardias dudaron un segundo antes de arrastrarlo. El anfitrión, furioso por el efecto de esas palabras, gritó: «¡Sáquenlo de una vez!». El anciano y su hija fueron empujados hacia la puerta principal bajo la mirada atenta de todos. Algunos sintieron compasión, otros se sintieron incómodos, pero nadie se atrevió a actuar. La sensación de derrota era abrumadora. Sin embargo, en el aire quedaba flotando una chispa de misterio, como si aquella expulsión no fuera el final, sino el inicio de algo mucho más grande. La puerta del gran salón se cerró tras el anciano y su hija con un estrépito que resonó en los pasillos. Los guardias se miraron entre sí, incómodos, como si hubieran participado en algo que les dejaba un sabor amargo. Afuera, la noche era fría, y el aire cortaba como cuchillas en la piel. La joven apretó la mano de su padre. «Padre, nos han humillado delante de todos». Su voz temblaba. «¿Y ahora qué?». El anciano, sereno, levantó la mirada hacia el cielo estrellado. «Ahora esperamos», respondió con calma, «porque la verdad ya ha comenzado a abrirse paso». Ella lo miró sin comprender del todo, pero la convicción en los ojos de su padre le devolvió algo de esperanza. Dentro del salón. Mientras tanto, en el interior, el anfitrión intentaba recuperar la compostura. Ordenó que se sirvieran más copas, pidió a la orquesta que tocara con más fuerza y sonrió falsamente a los invitados, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la tensión seguía flotando. Algunos asistentes cuchicheaban en las esquinas.
Un hombre de negocios, discreto pero influyente, había tomado una foto del documento antes de que los guardias lo arrebatara. Lo envió a un contacto suyo en la notaría central. «Verifica estas firmas», escribió en un mensaje. «Es urgente». Otros invitados, incapaces de sacudirse la duda, comenzaron a compartir las imágenes en sus teléfonos. En cuestión de minutos, el documento ya circulaba en grupos privados y cadenas de mensajes. El hijo del magnate. El joven, satisfecho por haber ridiculizado al anciano, levantó su copa y brindó en voz alta. «Por la victoria de la verdad sobre la mentira». Algunos rieron, pero otros solo fingieron sonrisas. La duda comenzaba a clavarse como una espina. De pronto, uno de los invitados recibió una llamada. Se levantó discretamente de la mesa y contestó en voz baja. Su rostro cambió de color a medida que escuchaba. Cuando regresó, su semblante estaba pálido. «¿Qué ocurre?», preguntó otro invitado. El hombre vaciló, pero finalmente habló. «Un contacto en el registro me ha confirmado que esas firmas son auténticas». El rumor se esparció como pólvora. En menos de un minuto, media sala lo comentaba en susurros. El murmullo que se convierte en rugido. El anfitrión, al notar el murmullo creciente, golpeó su copa con fuerza. «¡Silencio!», ordenó. «Aquí no hay nada que discutir. Este asunto está cerrado». Pero ya era demasiado tarde. La grieta en el muro de mentiras se había abierto. Los invitados comenzaron a mirar al anfitrión con recelo. Algunos se apartaron discretamente de su mesa, como si temieran asociarse con él cuando la verdad se confirmara del todo. Un empresario anciano, con voz grave, se levantó y dijo: «He visto esas firmas antes. Eran de los fundadores de nuestra primera compañía conjunta. No se pueden falsificar con tanta exactitud». El salón estalló en murmullos otra vez. El hijo del magnate perdió los nervios. «¡Mentías!», gritó. «Todos ustedes están cegados por la compasión hacia un viejo impostor». Pero cuanto más gritaba, más evidente resultaba su desesperación. Afuera, el anciano espera. El anciano permanecía sentado en las escaleras de mármol, bajo la fría brisa de la noche. Su hija lo miraba con ansiedad. «Padre, ¿y si al final nadie cree en nosotros?». Él sonrió levemente. «La verdad es paciente, hija mía. Tarda, pero nunca falla». En ese momento, un guardia salió del salón y se acercó discretamente. «Señor», murmuró, mirando hacia los lados para asegurarse de que nadie lo escuchara. «Acabo de oír a algunos invitados decir que el documento ya está siendo verificado, y al parecer las firmas son reales». El anciano asintió con calma. «Gracias, hijo, no temas. El tiempo nos dará la razón». La hija lo miró con los ojos brillantes. «Entonces, ¿aún hay esperanza?». Él le acarició el cabello. «Más que esperanza, certeza». Dentro, la primera fisura pública. Un notario jubilado, presente en la fiesta, pidió la palabra. Era un hombre respetado, conocido por su honestidad. «Yo trabajé en la notaría central hace décadas», declaró. «Reconozco esas firmas. No hay falsificación que pueda imitar cada trazo, cada giro de la pluma. Esas rúbricas pertenecen a los verdaderos fundadores». El silencio se hizo pesado. Todos voltearon a mirar al anfitrión. Este, rojo de furia, golpeó la mesa. «Eso no prueba nada. Ese documento es una trampa para destruirme». Pero el daño ya había sido hecho. Varios de los presentes empezaron a retirarse, con la excusa de una llamada urgente. No querían ser vistos apoyando a quien podría estar a punto de caer. La tormenta se avecina. El hijo del magnate, cada vez más desesperado, lanzó su último dardo contra el anciano ausente. «Puede que tenga firmas, pero sigue siendo un mendigo. ¿De qué sirve la riqueza del pasado si no tiene nada hoy?». Las palabras resonaron, pero esta vez no generaron las risas de antes. Al contrario, provocaron un silencio incómodo. La semilla de la verdad
había germinado. Cierre de Midpoint. Afuera, el anciano se levantó lentamente. «Hija, escucha bien. Esta noche no termina aquí. Ellos creen que nos han derrotado, pero el mundo ya está comenzando a escuchar nuestra voz». Ella lo abrazó, con el corazón latiendo con fuerza. Mientras tanto, en los móviles de varios invitados, las notificaciones se multiplicaban. El documento ya circulaba fuera de la mansión. Los periódicos digitales y los foros privados de empresarios habían empezado a difundirlo. Era solo cuestión de horas para que toda la ciudad supiera la verdad. El muro de mentiras comenzaba a desmoronarse ladrillo a ladrillo. La noche se había vuelto más fría, pero en el corazón del anciano ardía una calma poderosa. Ya no era el hombre abatido que había sido arrojado a la calle. Ahora, cada minuto que pasaba jugaba a su favor. La semilla de la duda había germinado dentro del banquete y solo hacía falta un pequeño empujón más para que todo el muro de soberbia se desplomara. Su hija, aún nerviosa, le preguntó: «Padre, ¿de verdad piensas volver a entrar? Nos echaron con violencia. No quiero que te hagan daño otra vez». Él la miró con ternura. «Hija mía, a veces hay que dejar que el enemigo se convenza de su propia victoria para después demostrarle lo contrario. Ahora están convencidos de que nos humillaron, pero esta humillación será el arma que los hará caer». El plan se pone en marcha. El anciano sacó de su viejo abrigo un pequeño cuaderno de cuero, desgastado por el tiempo. Allí había anotaciones, nombres, fechas, transacciones que nadie imaginaba que aún se conservaran. Lo abrió y señaló a su hija varias páginas. «Mira, aquí está todo. Las donaciones encubiertas, las deudas escondidas, las traiciones que estos hombres cometieron durante años. Y lo mejor es que cada anotación tiene una copia certificada». La joven abrió los ojos sorprendida. «¿Entonces lo sabías desde hace tiempo?». Él asintió. «Sí, lo guardé en silencio porque sabía que algún día necesitaría usarlo. Ese día ha llegado». Con paso firme, caminó hacia la entrada nuevamente. Esta vez, los guardias dudaron. Lo habían visto caer y levantarse con una dignidad que les impresionó. Uno de ellos intentó detenerlo, pero el anciano levantó una mano. «No necesito entrar a la fuerza. Esta fiesta ya no les pertenece a ellos. Pertenece a la verdad que está a punto de salir a la luz». La trampa comienza. Mientras tanto, dentro del salón, el anfitrión discutía con algunos de sus socios más cercanos. «No hagan caso a esos rumores», bramaba. «Es un montaje para destruirme». Pero su voz sonaba insegura. El notario jubilado y varios empresarios ya no confiaban en él. Algunos habían salido al jardín a hacer llamadas urgentes, confirmando detalles del documento. El terreno estaba preparado. De pronto, uno de los teléfonos del salón comenzó a proyectar un video en la pantalla gigante que debía usarse para mostrar imágenes del banquete. Nadie entendía lo que pasaba. La orquesta cayó y todos los ojos se volvieron hacia la pantalla. Era un video borroso al principio, pero luego la imagen se aclaró. Se veía el hijo del anfitrión en una reunión privada días antes, admitiendo entre risas que nunca permitiría que ese viejo mendigo reclamara lo que era suyo, aunque tuviera que manipular documentos. El silencio fue absoluto. «¿Qué es esto?», gritó el joven pálido como un fantasma. «¡Es falso! Alguien manipuló mi voz». Pero algunos invitados ya estaban convencidos. La voz era inconfundible, y la arrogancia que destilaba en el video no dejaba dudas. La revelación inesperada.
En ese instante, la puerta del salón se abrió de par en par. El anciano entró acompañado de su hija. Ya no parecía un mendigo. Su porte era erguido, sus ojos brillaban con autoridad. Caminó con paso lento pero seguro hasta el centro del salón. «He guardado silencio demasiado tiempo», dijo, y su voz retumbó como un trueno. «Me humillaron, me golpearon y me echaron a la calle. Pero ahora todos ustedes merecen conocer la verdad». Sacó de su cuaderno varias hojas y las mostró. «Aquí están las pruebas de cómo se me arrebató mi fortuna, de cómo se falsificaron contratos, de cómo se ocultó mi nombre durante décadas. Y aquí», levantó otra hoja, «están los documentos que prueban que esta mansión, este banquete y gran parte de lo que poseen me pertenece por derecho». Un murmullo de asombro recorrió el salón. Algunos invitados se levantaron de sus sillas, incapaces de creer lo que escuchaban. El anfitrión, sudando, gritó: «¡Mentira! Todo eso son invenciones de un loco». Pero ya era tarde. Varios empresarios se acercaron para revisar los papeles. Uno de ellos, con experiencia en auditorías, declaró: «Esto es auténtico, no hay duda. El error fatal del enemigo». En medio de la tensión, el hijo del anfitrión, ciego de furia, cometió el error que lo condenaría. «Aunque todo fuera cierto, nunca lo recuperarás, porque no tienes nada, eres un mendigo y nadie va a seguirte». Sus palabras fueron como un veneno que se volvió contra él, porque en ese mismo momento varias cámaras de periodistas, invitados para cubrir el evento, apuntaron hacia el anciano. El insulto quedó grabado y transmitido en vivo por redes sociales. Miles de personas comenzaron a ver el video en directo, indignadas ante la crueldad con que un hombre poderoso trataba a un anciano. El mendigo sonrió con calma. «No necesito gritar ni golpear. Ya lo has hecho tú mismo. Has demostrado delante de todos quién eres en realidad». El contraataque se consuma. Entonces, como parte final de su trampa, el anciano reveló la carta más fuerte. «Lo que ninguno de ustedes sabe es que yo nunca dejé de ser socio fundador de esta corporación. Y aquí está la cláusula firmada por todos que me da derecho a reclamar mi lugar cuando sea necesario». Sostuvo el documento frente a todos. Algunos intentaron arrebatarlo, pero él se mantuvo firme. Los invitados comenzaron a apartarse del anfitrión y su hijo, temiendo caer con ellos. Varios se acercaron al anciano para expresarle respeto. La atmósfera había cambiado por completo. El hombre que había entrado como un mendigo ahora era visto como un gigante que había esperado pacientemente su momento. Invitados, los socios, los periodistas, incluso los músicos que hasta hacía poco animaban la velada, miraban con los ojos muy abiertos al anciano que sostenía los documentos con una serenidad imponente. El anfitrión, rojo de ira y desesperación, golpeó la mesa con el puño. «No lo escucharé más. Esto es un teatro barato. Todo lo que dice este viejo son calumnias». Pero su voz sonaba hueca. Cada palabra que pronunciaba era como un clavo más en su propio ataúd. La prensa huele la sangre. Los periodistas, con cámaras en alto, comenzaron a formular preguntas en voz alta. ¿Cómo obtuvo esos documentos? ¿Es cierto que usted es el socio fundador oculto? ¿Qué responderá a las acusaciones de fraude y despojo? El hijo del anfitrión, nervioso, intentó arrebatarle los papeles al anciano. Dio un paso hacia él, pero varios invitados se interpusieron. Ya no estaban de su lado. El ambiente había cambiado por completo. Uno de ellos lo detuvo con firmeza. «Basta. Has dicho demasiado. Déjalo hablar». La confesión involuntaria. En su desesperación, el joven cometió un error fatal. «Sí, le quitamos todo hace 20 años», gritó, fuera de sí. «Y lo volveríamos a hacer. ¿Qué importa? Él era débil. Nosotros fuimos más inteligentes». El eco de sus palabras resonó como un trueno.
La sala estalló en murmullos y exclamaciones de horror. La prensa, ansiosa, transmitió en directo aquella confesión espontánea. El anfitrión se quedó helado. Miró a su hijo como si acabara de recibir una puñalada en el pecho. ¿Qué has hecho? Pero ya era tarde. La prueba final. El anciano levantó entonces el documento más importante, sellado con notario y con firmas de los fundadores originales de la corporación. Aquí está la verdad que tanto temían. Nunca dejé de ser propietario. Me robaron, me hundieron, me obligaron a vagar como un mendigo para ocultar su crimen. Pero la justicia tarda. Nunca falla. Los invitados se agitaron. Algunos empezaron a aplaudir tímidamente como si reconocieran el valor del hombre que había esperado décadas para este momento. Otros miraban con vergüenza al anfitrión y a su hijo. El derrumbe de los poderosos. El anfitrión intentó hablar, pero su voz se quebraba. Todo puede arreglarse. Podemos negociar. Nadie lo escuchaba. Las autoridades, alertadas por la transmisión en directo, ya estaban en camino. La presión de los invitados, de los periodistas y de la propia confesión de su hijo lo habían hundido sin remedio. El joven, fuera de sí, comenzó a gritar insultos, pero fue reducido por algunos hombres que ya no toleraban su arrogancia. La victoria del anciano. El anciano miró a su hija y le tomó la mano. Hija, ¿lo ves? Nunca fuimos pobres de verdad. Nos arrebataron lo que era nuestro, pero no pudieron quitarnos la dignidad. Y hoy, delante de todos, la verdad nos devuelve nuestro lugar. Ella, con lágrimas en los ojos, asintió. Siempre confié en ti, Padre. Aunque todos nos despreciaban, yo sabía que había algo más grande detrás de tu silencio. Él sonrió con ternura. El silencio a veces es la mayor de las armas. Esperé, observé, y hoy la justicia habló por nosotros. Los invitados se dividieron. Algunos se acercaron a pedir perdón al anciano, reconociendo que lo habían juzgado sin saber. Otros, temerosos, se apartaron del anfitrión y su hijo como si se tratara de leprosos sociales. Un empresario que en su momento había rechazado ayudar al anciano levantó la voz. Lo que se ha revelado aquí es imperdonable. Este hombre merece respeto y ustedes merecen pagar por lo que hicieron. El aplauso se extendió, fuerte, ensordecedor. Ya no era un mendigo el que estaba en el centro del salón, sino un símbolo de justicia. La caída definitiva. Cuando finalmente llegaron las autoridades, encontraron a un anfitrión derrotado, incapaz de sostener su máscara de poder. Fue escoltado junto con su hijo, mientras los flashes de las cámaras iluminaban cada paso de su humillación. El anciano, en cambio, fue rodeado por personas que querían estrecharle la mano, escuchar su historia, rendirle homenaje. En ese instante, el hombre que había sido expulsado como un mendigo había renacido como un titán de dignidad y justicia. La noticia se propagó como un incendio. En cuestión de horas, los titulares en todos los portales digitales, periódicos y canales de televisión hablaban del escándalo ocurrido en la lujosa fiesta de los Ortega. El mendigo que resultó ser multimillonario. Rezaban algunos titulares. Otros decían, la venganza de la dignidad. El anciano, que por tanto tiempo había sido invisible para la sociedad, ahora era el rostro de la justicia inesperada. La salida de los culpables. El anfitrión y su hijo, que hasta esa noche se paseaban como dueños absolutos de fortuna y poder, fueron arrestados bajo acusaciones de fraude, falsificación de documentos y despojo. Las imágenes de ambos, escoltados por la policía y cubriéndose el rostro de las cámaras, se volvieron virales.
La multitud que aún permanecía en el salón no dudó en manifestar su repudio. Algunos lanzaron insultos, otros simplemente apartaron la vista con desprecio. Ya nadie quería estar asociado a ellos. El reconocimiento público. El anciano, en cambio, fue escoltado hasta un asiento de honor. Los periodistas pedían declaraciones. Los invitados le ofrecían disculpas. Su hija, con lágrimas de orgullo en los ojos, no se separaba de él ni un instante. «Padre», le dijo en voz baja, «¿te das cuenta de lo que lograste? Todo el mundo ahora sabe quién eres en realidad». Él sonrió con serenidad. «No lo hice por fama ni por dinero, hija. Lo hice para que supieras que nunca te mentí, para que vieras que incluso cuando todos nos daban la espalda, la verdad siempre estuvo de nuestro lado». El giro inesperado. Entre los invitados se encontraban un juez retirado, un hombre respetado por su honestidad. Se levantó y pidió la palabra. «Este caballero merece no solo nuestro respeto, sino también reparación legal inmediata. Propongo que firmemos un acta de testigos en la que reconozcamos lo ocurrido esta noche para que no quede duda alguna de la verdad». Todos asintieron. El documento fue firmado allí mismo, en medio de la fiesta que se había transformado en un tribunal improvisado. El regreso de la fortuna. Pocos días después, los tribunales confirmaron lo que se había revelado. El anciano nunca había dejado de ser socio fundador y dueño legítimo de gran parte de la empresa. Con la restitución legal de su fortuna, se convirtió nuevamente en uno de los hombres más ricos de la ciudad. Pero lo que más sorprendió a todos fue su reacción. En lugar de buscar venganza material, decidió crear una fundación dedicada a ayudar a personas marginadas y familias humildes. «Nadie debería pasar por lo que yo pasé», declaró. «El dinero va y viene, pero la dignidad y la justicia deben permanecer siempre». La transformación de su hija, que había soportado años de humillaciones y privaciones, también encontró su lugar en esta nueva etapa. El padre le entregó parte de la administración de la empresa y de la fundación, confiando en su corazón noble. Ella, emocionada, aceptó el desafío. «Prometo honrar tu nombre, padre, y nunca olvidar que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en cómo tratamos a los demás». El castigo de los Ortega. Mientras tanto, la familia Ortega cayó en desgracia. Sus socios rompieron contratos, la opinión pública los condenó y su apellido se convirtió en sinónimo de arrogancia y corrupción. El hijo, que en la fiesta había golpeado al anciano sin saber quién era realmente, fue sentenciado a prisión. El padre, el gran anfitrión, perdió todo lo que había construido en base a engaños. La ironía era dolorosa. Quienes habían humillado a un hombre por su apariencia de mendigo, terminaron siendo humillados ellos, con la verdad expuesta ante millones de personas. El mensaje para todos. El anciano, ya restaurado en su lugar, ofreció una entrevista que conmovió a toda la nación. Sus palabras resonaron como un eco de justicia. «Nunca subestimen a nadie por cómo luce, por lo que parece tener o no tener. Hoy fui yo, pero mañana puede ser cualquiera. Recuerden que lo que se construye con engaños siempre termina cayendo, y lo que se sostiene con verdad siempre resurge». La entrevista fue compartida millones de veces. Para muchos, se convirtió en un recordatorio de que la humildad es más poderosa que el orgullo y que la paciencia, aunque dolorosa, trae frutos inimaginables. Epílogo. Meses después, en una gala benéfica organizada por su fundación, el anciano apareció vestido con traje elegante tomado del brazo de su hija. Ya no era el mendigo al que todos despreciaban, sino un símbolo de resistencia y justicia. Los aplausos lo recibieron de pie. Él, con humildad, saludó y pronunció sus últimas palabras que sellaron para siempre su historia. «Mi fortuna verdadera nunca fue el dinero, sino la fe de mi hija y la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino». El público se levantó en ovación. La historia había llegado a su fin, pero la lección quedaría grabada en el corazón de todos. No juzgar por las apariencias, respetar siempre la dignidad ajena y confiar en que la justicia, tarde o temprano, siempre llega.